Muy bien, aquí estamos con otro problema de fuerza electromotriz generada por variación del flujo magnético en una espiral. El ejercicio dice, determina la Fm inducida que se genera en el alambre recto BC, que gira a una razón constante con velocidad angular omega alrededor de C. La intensidad del campo magnético es de 0.2 teslas, la longitud BC es de 25 centímetros y gira a 25 RPM. Aquí en el dibujo me están presentando puras crucitas representando el campo magnético B. Significa que el campo magnético está entrando perpendicular al pintado. Y esta espira, o más bien este segmento BC, es un alambre que está girando respecto a un eje que precisamente es perpendicular al pintarrón. Entonces el plano de rotación está sobre el pintarrón. Eso significa que el área siempre es perpendicular al campo magnético. Y entonces no va a haber variación de la componente del campo magnético y el área sí va a ir cambiando. ¿Por qué? Vamos a suponer que por la parte de atrás del pintarrón conectamos en la parte de abajo un alambrito delgadito de resistencia insignificante y que este es un riel metálico sobre el que va deslizando precisamente esta varilla. Podemos ponerle una ruedita ahí o simplemente siempre se mantiene en contacto, entonces se genera una espira. Esa espira, la forma de la espira es de un sector circular y el área de esa espira va a ir cambiando. Aquí estamos marcando con estas líneas tachadas, como quien dice, subrayadas. El sector circular lo forma este arco, la varilla BC o el alambre BC y una línea imaginaria que puede estar por abajo para cerrar el circuito y generar una espiral. Entonces, al momento en que el segmento BC, el alambre BC, va girando con una velocidad angular omega, el área del flujo va a ir cambiando. Y vamos a ver cómo cambia esa área. Entonces, yo sé que por la ley de Faraday, la fuerza electromotriz depende del número de espiras por la variación del flujo magnético en un intervalo de tiempo. En este caso el número de espiras es 1, ¿de acuerdo? El signo negativo nomás me va a decir para ver hacia dónde va a ir la corriente, en este caso en el alambre BC. Ok, ¿qué tenemos que hacer? Pues como el área de flujo no es constante, tenemos que presentar que el flujo magnético está dado por la componente perpendicular al campo por el área. Pero esta componente perpendicular no cambia, siempre es la intensidad del campo B. Y entonces este flujo magnético va a estar dado en función del campo y el área. Y el área va a ir cambiando. Entonces hay que recordar cuál es la fórmula de un sector circular. Para un sector circular, el área de un sector circular es el ángulo θ dividido entre 2 por el radio al cuadrado. Hay que recordar que si estamos hablando de un círculo completo, el ángulo es 2pi. 2pi entre 2, pues da pi por radio al cuadrado, pues es el área de un círculo. Si es medio círculo, el ángulo θ es pi. Entonces, precisamente, que no se les olvide, esta es la fórmula, en este caso, del sector circular que corresponde a la forma de la espira que se genera. Entonces, este flujo magnético va a estar por B, por θ sobre 2, por el radio al cuadrado. Nada más que este radio es la longitud de la varilla BC y lo que va a ir cambiando es el ángulo θ. Y entonces, si yo quiero calcular la fuerza electromotriz que se genera para una sola espiral, va a ser la variación del flujo magnético, la variación de B, θ sobre 2 por el radio al cuadrado, dividido entre el intervalo de tiempo, con un signo negativo. ¿Qué va a ocurrir? La intensidad del campo magnético es constante, el radio es constante, pero lo que va cambiando es el ángulo. Entonces me conviene presentar intensidad del campo magnético por radio al cuadrado entre, ahorita todavía no, con el signo negativo que multiplica por la variación del ángulo θ en un intervalo de tiempo. Esta variación del desplazamiento angular, a final de cuentas, este es un desplazamiento angular dividido entre el tiempo, pues hay que recordar de los conceptos de movimiento circular, θ entre tiempo es la velocidad angular. Y entonces mi fórmula me va a quedar como menos b, r cuadrada por omega. Y ya tengo, a final de cuentas, la forma de calcular precisamente la fuerza electromotriz que se va a generar. Esa diferencia de potencial entre el punto B y C en esa varilla. Ahora,
¿Qué necesitamos calcular? Pues la velocidad angular. A mí no me dio la velocidad angular, me dijo que gira a 25 RPM. Pues ese es un número, una variable n, 25 revoluciones sobre minuto. Para pasar a velocidad angular debe estar dada en radianes por segundo. Tenemos que usar aquí nuestro factor de conversión. 2pi radianes es una revolución. Aquí lo puse con minúscula, una revolución. Revoluciones se simplifican y los minutos hay que quitarlos y pasarlos a segundos para que sean unidades concordantes. Un minuto son 60 segundos. Entonces, ¿qué tenemos? Esto ya no es n, ya es omega. ¿De acuerdo? Multipliqué la velocidad, la rapidez en revoluciones por minuto por el factor de conversión de radianes y de segundos y ya me da la velocidad angular. Y esta velocidad angular va a ser 25 por 2 son 50 y 50 entre 60 me queda 5 sextos de valor pi radianes sobre segundo. Con esta velocidad angular yo ya soy capaz de sustituir y encontrar precisamente la FEM. Y esta FEM va a estar dada por el signo negativo de la intensidad del campo magnético B. ¿Cuánto fue la intensidad del campo magnético? 0.2 teslas. Teslas son newton sobre ampere metro. Esto va a multiplicar al radio. La longitud de la varilla es 25 centímetros. Tengo que expresarla en metros. Ya sabemos que R es 25 centímetros, pues hay que dividir entre 100 centímetros para multiplicar por un metro. Y eso va a dividir entre 100 a 0.25 metros. Luego multiplicamos, para esto al cuadrado, multiplicamos por la velocidad angular que ya tenemos que saqué 5pi sobre 6 radianes sobre segundo. Recuerden que los radianes, combinado con todas las unidades, se van a despreciar. Entre el intervalo de tiempo, no, ya está el intervalo de tiempo contemplado precisamente en la velocidad angular. Entonces ya tengo todo. Vamos a ver qué resultado da esas multiplicaciones. Punto 2 por punto 25 al cuadrado por 5 entre 6 por pi. Eso me da 0.0327. 0.0327. Pero, ¿qué son? Cacahuates, jitomates, cebollas, pues hay que poner unidades. Recordemos que esto ya está en newton, ampere sobre metro. Y este newton por metro cuadrado entre ampere, ¿y qué es el ampere? Pues vamos a poner, al final de cuentas, coulomb sobre segundo. Queda este metro también aquí multiplicando y estos segundos en el denominador. Y entonces, un metro con un metro se va a simplificar y queda newton metro. ¿Qué son newton metro? Joules. Segundos con segundos se van y queda coulombs. Y joules sobre coulomb son volts. Pues me da un voltaje de 0.0327 volts. Esa es la fuerza electromotriz, la FEM inducida en esa espiral. Espero que hayan entendido el concepto, cómo cambia el área de flujo con la velocidad angular a la que se mueve ese alambre. ¡Hasta luego! ¡Nos vemos!